Hola, hola, ¿cómo están mis queridos amigos, suscriptores y colegas? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video en mi canal Frío Cool Refrigeración. Hoy es acá en Panamá el Día del Padre y en mi país también, en Venezuela, así que feliz Día del Padre a todo aquel que esté viendo este video. En Colombia creo que fue la semana pasada. Bueno, entonces hoy quiero mostrarles un video de cómo hacer un retenedor de calor para hacer soldaduras en la refrigeración o para lo que lo quieran usar, ¿ok? Este retenedor de calor hace la función de que podamos hacer una soldadura mejor, más rápida y que nuestro Mac Pro o el gas que usemos nos dure un poco más. O sea, dura muchísimo en realidad. Yo tengo ya desde que trabajo con esto, la refrigeración, siempre he usado mi retenedor de calor e incluso aquí tengo el que estaba usando y decidí cambiarlo y hacerle un video a ustedes, ¿ok? Decidí hacer este retenedor de calor porque mi amigo Marco Segura de NJ Tool hizo un video que estaba soldando, estaba cambiando el tubo capilar de una nevera y se le hizo muy útil usarla para soldar y no quemar la parte de atrás de la evaporadora, que también sirve. Entonces la usó y me di cuenta, me nombró en su canal, en su video. Yo busqué los comentarios para ver qué tal y mucha gente no sabe de este tipo de herramientas y dieron muchos comentarios positivos y entonces yo tomé la iniciativa ya de hacer un video de este retenedor de calor, lo importante que es. Entonces aquí se los voy a compartir. Hagan esta herramienta, les aseguro que les va a dar un mejor rendimiento en la soldadura, va a ser más rápido, van a tener que comprar el Mac Pro a mucho más largo tiempo. Van a salir uno que otros criticadores que nunca faltan, van a decir que esto no funciona, pero yo les aseguro, les doy la certeza de que sí funciona. Es una herramienta casera que cuando tú empiezas a usarla se te va a hacer un poco incómodo porque no estás acostumbrado a soldar con una cuchara, con la distancia. Pero te aseguro que si lo haces y lo pones en práctica, vas a ver que tu soldadura va a ser muchísimo mejor con esta herramienta que con el pico solo. Primero, cuando tú soldas con el pico solo, vas a tener que hacer muchos movimientos para tener que calentar bien el tubo, ya bien sea cuando un tubo es de 5 octavos, un tubo de mayor espesor, más ancho, pues. Entonces, esta herramienta lo que hace es que calienta el tubo por un lado y por el otro lado, como retiene el calor acá, le da calor también por el otro lado. Y tú lo que haces es que doblas la varilla y puedes llegar a lugares más difíciles, o si lo chorreas la varilla simil plata, tu soldadura va a ser un poco mejor que con el pico solo. Entonces, sin más preámbulos, sin hablar más, un saludo para todos ustedes. Si eres nuevo en mi canal, te invito a que te suscribas. Frío Cool Refrigeración. Dale aquí abajo, suscríbete, dale a la campanita y vamos a empezar entonces con este video. Ok, mis queridos amigos, ya aquí tenemos los implementos que necesitamos para hacer nuestro retenedor de calor para soldadura. Ok, aquí ya tengo ya lo que sería mi Mac Pro, mi gas. Este es el que yo utilizo ahorita actualmente para soldar una cinta métrica, una pinza, nuestro pico de soldar o punta de soldar, la protagonista de hoy que es la cuchara y este resorte. Este resorte yo les voy a decir ahora dónde lo pueden conseguir, este tipo de resorte. Como pueden ver, miren, no es un resorte duro, ¿ok? Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar a hacer nuestro retenedor de calor. Vamos a retirar esto de acá. Esto. Y nos vamos a quedar con esto que está acá. Lo primero que tenemos que ver es que la cuchara sea una cuchara aquí, o sea, que no sea tan ovalada, o sea, que sea lo más plana posible, como pueden ver allí, miren. Y que el material sea un poco flexible, que no sea tan duro. Hay cucharas que son demasiado, el metal es demasiado duro.
¿ok? Lo primero que tenemos que hacer es tomar la medida de cuánto queremos dejarla en soporte la cuchara y cuánto va a ser la medida para el dobleje de la cuchara, ¿ok? La cuchara tiene que quedar justo al centro con la punta donde sale la candela, ¿ok? Entonces lo primero que tenemos que hacer es hacer el doblez acá. Tomamos medida, puede ser con un dedo, con dos dedos, como ustedes lo quieran, pero si lo quieren en medida, pueden tomar 1 pulgada desde acá, de donde termina la cuchara, 1 pulgada que es acá, y hacemos aquí nuestro primer doble, ¿ok? Agarramos acá, hacemos esta curva que ven acá, ¿ok? Una vez que ya hagamos esta curva, esto acá lo vamos a doblar. Podemos tomar medida de 1 pulgada más hasta acá, como pueden ver allí, de la curva acá 1 pulgada más. Allí volvemos a enderezar la cuchara, ¿ok? Nos debe quedar de esta manera. Entonces ya ahí la tenemos casi lista, nuestro retenedor de calor. Como pueden ver allí, ya casi está lista. Ya aquí lo que nosotros hacemos es buscar que este centro, por donde sale la llama, quede en el centro de la cuchara. Entonces hacemos esto y doblamos más aquí la cuchara. Entonces ya ahí la tenemos lista, ¿ok? O le podemos hacer aquí un 45 más hacia acá y desdoblamos más la cuchara. Hay dos formas de hacerlo, como pueden verlo. Entonces, ok, entonces como ya lo tenemos casi listo, ahora lo que vamos a hacer es cómo vamos a amarrarla en el pico de soldar. Es aquí donde entra el resorte. Estos resortes que son muy flexibles lo conseguimos en las evaporadoras de los aires tipo split, en las tuberías que salen en la evaporadora. Traen esta tubería, creo que no más recuerdo si es en la alta o en la baja, pero sé que lo traen allí, para que en ese momento, en esa tubería, ustedes no hagan ningún tipo de movimientos bruscos y puedan romper o doblar la tubería, ¿ok? Para eso es la función de este resorte en la evaporadora. Entonces lo que hacemos es que tratamos de cortar un diámetro, vamos a cortar un poco más de lo que vamos a usar. Perdonen ahí, ok, y aquí tenemos, lo que hacemos es meterlo acá primero en la cuchara, ok, lo que vamos a usar, lo vamos poniendo acá, de esta manera que entre así, le vamos dando vuelta. Ya una vez que llegue acá, lo cortamos allí, ok, ya con eso es más que suficiente. Retiramos esto de acá, ok, entonces ya lo tenemos aquí así. Ahora tenemos que enroscarlo acá. Lo que hacemos es que lo ponemos todo para acá así, y vamos a poner nuestro tubo y nuestro pico de soldar y vamos a ir poniéndolo acá poco a poco. Perdón, lo vamos poniendo así con la ayuda de nuestra pinza. Entonces doblamos todo esto acá y lo vamos poniendo así poco a poco. Ahí va entrando, miren, el tubo está apuntado por acá,
Entonces, como pueden ver, ya ahí él va, y con una pinza lo vamos agarrando por aquí y vamos haciéndole vuelta hacia allá. Ahí va entrando, ¿eh? Ahí va entrando así, y hasta que terminemos de meterlo todo. Entonces voy a meterlo y ya voy a continuar con el video. Ok, mis queridos amigos, como pueden ver, ya lo metí acá. ¿Por qué lo hago con resorte y no con alambre? Con alambre lo podemos hacer a una medida, por ejemplo, que quede a 1 pulgada o 1,5 pulgadas, porque así yo puedo graduarla, o ya bien sea más cerca si voy a soldar tubos, o más hacia afuera si necesito soldar tubos de 5/8, ya tubos más grandes, pues. Entonces, por eso les digo que es mejor con un resorte, para que tenga esa función y ese juego de distancia. De igual manera, cuando vamos a soldar, tenemos, entonces por ejemplo, si vamos a soldar, tenemos, y la soldadura va a ser aquí, lo pegamos mientras calentamos. Entonces lo que va a hacer es que la candela va a fluir por aquí y por aquí mientras calienta aquí también, y esa candela que fluye por arriba y por abajo va a ser aquí un retenedor de calor, y me va a dar calor por la parte de atrás. Esa es la función del retenedor de calor. Ok, ya aquí lo tenemos conectado en el Mac Pro, como pueden ver allí. Una de las cosas que quería mostrarles también era que, por ejemplo, si vamos a soldar de esta manera y tenemos un tubo acá vertical, ok, y tenemos algo de este lado que no nos permite meter la cuchara, podemos hacer esto. Miren lo fácil que es. Le damos la vuelta de esta manera que quede de este lado y giramos la botella y nos queda la cuchara del otro lado para soldar. Podemos trabajar para todos los ángulos. Simplemente hay que acostumbrarse a trabajar con esta herramienta, pero es bastante importante, bastante útil, y les puedo asegurar que el Mac Pro va a durar más. La soldadura va a ser mucho mejor, ok, porque el símil plata va a correr de mejor manera. Traten siempre de doblar las puntas de las varillas para que podamos alcanzar lugares que sean un poco difícil de alcanzar. Ok, entonces esta es la herramienta casera que yo uso para hacer soldaduras. Me ha ido espectacularmente bien. Las soldaduras son mucho más rápidas, calentamos mejor el tubo. Siempre tenemos que recordar también que no pueden soldar con el tubo muy pegado a la boca, porque no va a calentar como es. Traten de tener una distancia de 1 pulgada o 1,5 pulgadas, y yo les aseguro que la soldadura va a ser eficaz. Una soldadura limpia, una soldadura pulcra. Ok, entonces, mis queridos amigos, ya así terminamos nuestro video de nuestro retenedor de calor. Espero les haya gustado este video. Suscríbanse a mi canal, denle like, y será hasta un nuevo video. Hasta la próxima.